¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. 3 semanas de ausencia nos pesaron un poquito, pero ya estamos aquí en el inicio del tercer bloque y en nuestra última etapa de trabajo. Vamos a terminar por cerrar algunos temas y pues otra vez nos vamos a dejar de ver un ratito porque sabes que viene un periodo vacacional para los estudiantes en México y después vamos a regresar ya con los temas fijos de la última parte del curso de Historia 1. Te agradezco mucho por todo este tiempo que has compartido conmigo. Así que el día de hoy vamos a cerrar unos últimos cabos que habíamos dejado. Esta es la primera de 2 partes y vamos a hablar en estas clases acerca de las revoluciones que democratizaron la zona oriental de Europa. Ya hablamos de algunos de estos países en clases anteriores y espero que tengas todavía un poquito de memoria. Para esto nos vamos a situar exactamente en los últimos años de la Guerra Fría. Ya hablamos de la forma en que la URSS terminó, pero tenemos que hablar acerca de los países que tenía alrededor y que dependían mucho de su economía gracias al Pacto de Varsovia. En el momento en el que el muro de Berlín cayó, el resto del planeta sabía que era cuestión de tiempo para que la URSS también cayera, y los países empezaron a hacer cambios de gobierno para no tener que depender de un gigante pues que estaba en etapa terminal. Entonces había 2 formas de poder hacer este cambio. Por una, estaba una forma pacífica, es decir, que el cambio de gobierno fuera pues muy sencillo, que las autoridades comunistas se dieran cuenta que ya no podían gobernar y que solamente soltaran el poder. Y por otra parte estaba la vía violenta en la cual el grupo en el poder se aferraba y la guerra los terminaba por expulsar. Para esta parte vamos a ver 3 ejemplos. Hoy nada más 2, el otro para nuestra siguiente clase. Vamos a ver una forma pacífica y una forma violenta y que las 2 sucedieron en el mismo año y con un mes de diferencia nada más. Entonces nos vamos a situar en el año de 1989 y vamos a explicar unos pequeños antecedentes de lo que van a ser estos movimientos de guerra. El primer antecedente del cual tenemos que hablar es obviamente del estado de la Unión Soviética. Cuando estaban en 1989, Mikhail Gorbachev lanzó un mensaje para los países pertenecientes al Pacto de Varsovia. Y el mensaje era muy simple. La Unión Soviética no iba a intervenir militarmente en ayuda de ningún gobierno a partir de ese momento. Como tú lo recordarás, la Unión Soviética mandaba soldados a cada país que tenía problemas, que tenía un gobierno de carácter socialista comunista. Bueno, pues eso se acabó, porque el Ejército Rojo únicamente se iba a concentrar en labores dentro de la Unión Soviética. Esto obviamente dejó desprotegidos a muchos gobernantes, tanto buenos como malos, porque ya no podían depender de que si algún problema pasaba, pues llegaba a la Unión Soviética a taparlo. Ahora tenían que hacerse cargo de cada una de sus situaciones. Rumania y Checoslovaquia son 2 países que se encuentran cerca de la Unión Soviética y los 2 países pues cambiaron a modelos comunistas desde el inicio de la Guerra Fría. Estos países se industrializaron, es decir, eran países que tuvieron muchas fábricas y se dedicaban a la creación de muchos productos y al inicio de la Guerra Fría sus economías escalaron, crecieron, pero conforme fue pasando el tiempo, primero dejaron de modernizarse y después, por depender mucho de la situación de la Unión Soviética, entre más bajaba la economía de la Unión, más bajaba la unión de estos países. Tanto esos 2 países tenían protestas de los ciudadanos que veían que las reglas del comunismo eran muy rígidas para la dinámica de sus vidas y querían un cambio diferente, pero pasaron por 2 caminos distintos. Por una parte, Checoslovaquia vivió un pequeño episodio de libertad en la famosa Primavera de Praga, donde se cambiaron las reglas del comunismo y pues lo llevaron a la fuerza a que regresara a su estado original. Y por otra parte, en Rumania, en 1965, un hombre llegó al poder y se hizo cargo del gobierno a la manera de Tito o a la manera de Mao Zedong, es decir, una figura que quería una imagen de culto y que quería tener el poder de todo. Este hombre fue Nicolae Ceausescu. Bien, vamos a nuestra primera revolución, que es la Revolución de Terciopelo. En 1989, para ser más específico, en el mes de noviembre, unos estudiantes se reunieron en Checoslovaquia para protestar por las rígidas reglas de gobierno y por la falta de libertades. El gobierno se encargó de suprimirlo,
pero esta supresión empezó a generar mucho escándalo y en lugar de terminar con la protesta, la fue haciendo crecer más y más. Primero los estudiantes empezaron a reunir en grandes cantidades para demandarle al gobierno que pues abandonara las ideas del socialismo. Después se unieron los obreros y los sectores de los trabajadores y empezaron a cerrar los cines, empezaron a cerrar los teatros, empezó a cerrar todo lugar en donde en teoría había generación de dinero. El gobierno se comprometió a no usar la fuerza, a no reprimir este tipo de manifestaciones y pues como nunca nadie les cayó, empezaron a crecer más y más. Para finales del mes empezaron a organizarse de manera colectiva en todas partes del país hasta que sucedió una gran huelga general que paralizó el país por un par de horas. Pero por un par de horas ninguna industria, ninguna fábrica, ningún lugar logró producir o hacer que los trabajadores hicieran algo. Esta fue la gran muestra al gobierno de que los checoslovacos estaban realmente unidos y estaban dispuestos a llegar a cualquier límite para cambiar el gobierno. Los socialistas se dieron cuenta de que pedirle ayuda a Mikhail Gorbachev pues iba a ser inútil porque no iba a mandar soldados para poder apaciguar la situación y entonces de común acuerdo fueron renunciando de manera escalonada hasta que en el 27 de noviembre de 1989 definitivamente el gobierno cambió la constitución y abandonó el poder. De ahí el nombre de esta revolución, se llama la Revolución de Terciopelo porque pues el terciopelo es suavecito y la revolución es una revolución en la cual pues no hubo muertos, no hubo víctimas, cambió de manera pacífica. Esta revolución va a propiciar que 2 años después este país se divide en dos, que son los que conocemos actualmente, por una parte la República Checa y por otra parte Eslovaquia. La segunda revolución de la que tenemos que hablar el día de hoy es de la Revolución de Rumania de 1989 y pasa con días de la Revolución de Checoslovaquia. Para esto, en noviembre, cuando estaba sucediendo la cosa en Checoslovaquia, el presidente Nicolae Ceausescu se reúne con Mikhail Gorbachev y Gorbachev le sugiere pues, que abandone el poder porque la ola de cambio está siendo muy fuerte. Y Nicolae la verdad no le hace caso porque él considera que tiene mucha más fortaleza de la que todos los demás perciben. Entonces, pues decide seguir su gobierno de la misma manera que siempre y a finales de ese mes decide pues, hacer un viaje a Irán y dejar el gobierno en manos de su esposa. Bueno, vamos a situarnos en diciembre de 1989, cuando va a suceder similar a Checoslovaquia una protesta de estudiantes, pero esta ocasión la protesta es por la situación de un líder religioso que quiere ser expulsado del país de Rumania. La policía va a llegar y va a suprimir esta protesta, pero los ciudadanos comunes se adhieren a ella no tanto porque el líder religioso, el sacerdote, sea tan popular, sino porque las demandas coincidían con un pensamiento anticomunista, es decir, estaban protestando contra la forma del gobierno. Los policías suprimen esta manifestación y la manifestación empieza a crecer y definitivamente se torna la ciudad en una situación de guerra porque los ciudadanos empiezan a protestar de manera más violenta, a incendiar las instalaciones del Partido Comunista Rumano y la policía crece en números, incluso llaman al ejército para que peleen definitivamente. Entonces las protestas empiezan a crecer y en cuestión de una semana la ciudad básicamente es un estado de guerra. El gobierno rumano lo que hace es llamar obreros de otras ciudades para que ayuden a suprimir las protestas, pero los obreros terminan por unirse. Entonces, para cuando Ceausescu regresa al gobierno a mediados de mes, pues en realidad las protestas están pues totalmente salidas de control. Ceausescu va a hacer un discurso en Bucarest, que es la capital de Rumania, para tratar de apaciguar los ánimos, pero se va a dar cuenta que no lo va a poder controlar, porque en realidad la gente lo detesta y ahora ve que hay muestras de solidaridad en todo el país. Entonces se da cuenta de que no va a poder solventar la situación. Ceausescu y su esposa van a tomar un helicóptero para poder huir de la ciudad porque están corriendo peligro. Lo que Ceausescu no se ha dado cuenta es que el gobierno ya no está de su lado y tampoco los militares, es decir, ya nadie cree en él. Entonces lo van a apresar
lo van a atrapar, lo van a mandar a la cárcel y en cuestión de días, para ser más preciso, en la Navidad de 1989, lo van a ejecutar. Y su ejecución la van a pasar incluso en la televisión abierta de Rumania, para mostrar que en realidad el gobierno cayó. Rumania va a entrar en un periodo de inestabilidad grande porque obviamente los nuevos gobernantes pues no están exactamente desligados a la cuestión comunista, pero sí va a permitir que sea un mensaje claro de que pues ya no pueden existir estos líderes grandes, autoritarios en el planeta, y va a marcar la pauta para que Rumanía sea el último conflicto armado violento entre los países satélites de la Unión Soviética, que va a cambiar para la forma democrática. Aún falta un antecedente más, bueno, no un antecedente, un movimiento más que responde a ese país que estuvimos estudiando hace unas semanas, que es Yugoslavia, pero de ello vamos a estar hablando en la clase del miércoles. Por lo mientras, si te sentiste un poquito perdido, un poquito fuera de ritmo, aprovecha el tiempo y regresa en tus apuntes, o regresa para que sepas de qué países estamos hablando. Ya sabes que siempre tenemos la lista de videos para que puedas volver a las lecciones que te hayas perdido. No olvides suscribirte, regálame un like y bueno, te estoy esperando aquí el miércoles para que tengamos otra sesión de trabajo, y ojalá que este tercer bloque lo puedas cerrar con fuerza para que aproveches pues en camino a lo que va a ser tu nuevo año de secundaria. Soy tu maestro Enrique Flores y nos vemos pronto. Hey, you heard me, homie?